Bienvenidos al video número 10 de nuestro curso de gestión de proyectos usando Microsoft Project 2016. Amigos, hemos venido trabajando con un proyecto ejemplo en los cuales ya hemos aplicado algunas técnicas, como por ejemplo la técnica de desglosar el trabajo a través de la EDT. También usamos el método PDM para crear las relaciones entre las tareas. Creamos el calendario del proyecto, asignamos una fecha tentativa de inicio y ahora vamos a proceder a cargar la hoja de recursos de nuestro proyecto. Muchos proyectos requieren recursos tanto internos como externos, materiales, mano de obra, equipamiento, también requieren algunos gastos, inclusive algunos proyectos solamente requieren cierta parte de esos recursos. Sin embargo, nuestro proyecto integral va a contener todos esos recursos y ya teniendo nuestro proyecto abierto nos vamos a ir entonces a cambiarnos de vista. Nos vamos al menú tareas. En el acceso a diagrama de Gantt vamos a escoger la opción hoja de recursos y aquí tenemos nuestra hoja de recursos. En su material de apoyo tienen una hoja de cálculo, que es la hoja de recursos de proyecto, que es esta que está acá, que es la que contiene el nombre de los recursos que vamos a utilizar en nuestro ejercicio. Por ejemplo, desde operadores de máquina hasta, por ejemplo, los gastos como taxi. Voy a aprovechar para que quizás ganemos un poco de tiempo, copiar la hoja, el nombre de los recursos. Voy a copiar el nombre de los recursos, que son 26 recursos, los copio y fíjense cómo es compatible 100% entre Excel, en este caso y la hoja de recursos que tenemos en Project. Me coloco en la primera fila de nombre de recursos y pego los recursos, en este caso que tengo en la hoja. Aquí tenemos las descripciones. También voy a aprovechar de la hoja de recursos de Excel, voy a aprovechar por ejemplo, vamos a aprovechar por ejemplo el grupo, vamos a aprovechar el grupo de recursos que lo tenemos acá, el grupo de recursos, lo voy a copiar. Y también me voy a Project para pegarlo entonces en la columna grupo. Aquí tenemos entonces, inclusive aquí faltó este último que es gasto administrativo, lo puedo completar arrastrando la celda. Vamos también a traernos la etiqueta de materiales que tenemos de la hoja de recursos, que tenemos la columna de etiqueta de materiales. Voy a tomarme esta columna, estos valores que tenemos acá, los copio y los pego también en la hoja de trabajo, en este caso de Excel. Vamos a ver acá, vamos nuevamente a Excel. Aquí tenemos entonces la hoja de recursos, solamente son este grupo, voy a copiar este grupo nada más que corresponde a los materiales. Me voy a ir entonces a Project, me voy entonces a buscar los recursos. Una vez que yo les cambie, le vamos a colocar esas etiquetas. Fíjense, en la segunda columna vamos a establecer qué tipo de recursos. Por ejemplo, operadores de máquina es mano de obra. Recuerden que todo lo que tiene que ver con trabajo está en el recurso de trabajo, así como el planificador, el equipo obrero, el ingeniero, el gerente, el arquitecto. La máquina también es parte del recurso tipo trabajo. El trompo, el abogado, el analista de recursos humanos, teleprocura. El material de escombro es material. El material seleccionado también es material. El acero es material. La madera es material. El cemento también es material y puedo arrastrar entonces este tipo hasta la cerca perimetral. Los últimos recursos son recursos de gasto. Entonces vamos a establecerlo. Ellos se establecen en este caso como costo. Fíjense que este es costo y voy a arrastrar esta celda para la descripción, para el resto de los recursos que tenemos acá. Ahora le voy a colocar las etiquetas a estos recursos, que no es más que la unidad de medida, que será la columna de etiqueta de materiales, tal como lo vimos en el curso anterior, en el video anterior, perdón. Aquí tenemos entonces nuestra hoja de recursos, hasta ahora la información que tenemos disponible, los recursos que vamos a utilizar en nuestro proyecto, la clasificación y en el caso de los materiales, la etiqueta de material. La columna de los grupos, fíjense por ejemplo que el operador de máquina es personal contratado, el planificador es personal interno, el equipo obrero también es personal contratado. Y ahora en la columna de capacidad máxima vamos a colocar cuántas personas, por ejemplo, y cuántas máquinas vamos a disponer. Operadores de máquina vamos a tener 4 operadores, planificadores vamos a tener 4, equipo obrero van a ser 14, ingeniero inspector van a ser 2, un gerente de proyecto, un arquitecto, van a ser en este caso 4 máquinas motoniveladoras, trompo van a ser 2, abogado va a ser 1, un analista de procura y un analista de recursos humanos. Y si hubiese que agregar recursos a lo largo del proyecto, tenemos esta hoja para entonces asignarlos, agregarlos adicional. Fíjense en este caso que por ejemplo los materiales no tienen una capacidad máxima y el gasto administrativo tampoco se le coloca una capacidad máxima. Los recursos limitados tienen que ver en este caso con los recursos de trabajo y tenemos que declarar cuál es la capacidad máxima, con cuántos equipos de personas o máquinas contamos para nuestro proyecto. Fíjense que la tasa estándar aparece con una moneda de dólar. Podemos cambiar en este caso el prefijo de la moneda si nos vamos a archivo, opciones, entonces nos vamos entonces a opciones, mostrar, y aquí tenemos el símbolo de la moneda. Vamos a colocarle bolívares, aceptar, y observen ahora que tenemos entonces la tasa estándar en bolívares.
Fíjense que en la hoja de cálculo tenemos también las tasas estándar. Vamos a copiar entonces las tasas. Ya vamos a comentar acá qué significan estas tasas. La tasa estándar va a ser el costo del uso del recurso. Por ejemplo, fíjense, generalmente los recursos de mano de obra contratados se les calcula el costo por hora. Pero en el caso del personal interno, la información quizás que nos puede dar recursos humanos es su sueldo integral mensual. Por ejemplo, en este caso el planificador tenemos con 180.000, el equipo obrero 440 a la hora. Fíjense la diferencia de la unidad de tiempo, como se hace el pago. En este caso el pago es por hora, aquí el pago es por mes, colocando /ms. El equipo obrero, no sé qué caso por hora, el ingeniero también es por mes, 200.000, el gerente 300.000 por mes, el arquitecto 210.000 por mes, la máquina 2.000 la hora, el trompo 1.500 la hora, el abogado 205.000 el mes, el analista de procura 190.000 y el analista de recursos humanos 187.000. Tenemos los costos unitarios de los materiales, que sería material de escombro 800, material seleccionado 1.500, el acero 3.000, la madera 500, el cemento 9.000, la arena 7.000, la piedra picada 12.000, los marcos 700, las losas 2.000 la pieza y por ejemplo la cerca perimetral 50.000 al metro. Fíjense que por ejemplo en este caso las horas extras no las hemos declarado acá. Vamos a suponer que para el caso de los operadores de máquina su hora extra son 700 bolívares la hora. Fíjense que por defecto la unidad de tiempo es la hora. El planificador no tiene contemplado horas extra, pero el equipo obrero sí, 440 la hora normal y 520 la hora extra. 520 la hora extra. El ingeniero no tiene hora contemplada de extra. Tampoco el gerente ni el arquitecto. La máquina no tiene la hora. Fíjense, como yo puedo utilizarla en tiempo normal o en tiempo de horas extra, voy a colocarle la misma cantidad si no hay un diferencial. Por ejemplo, usarla fuera de las horas normales. Generalmente así cuando se contrata no se hace una diferencia si la utilizo de día o después de las 5, por ejemplo, de la tarde, cuando termina el turno normal. Igual el trompo, voy a colocarle 1.500 bolívares si lo usara también en horas extra. El analista de procura no tiene contemplado hasta ahora ninguna tasa de hora extra diferencial de su sueldo y tampoco el analista de recursos humanos. Los materiales no usan horas extra. Ahora fíjense, me falta en este caso el calendario de los recursos. Todos los recursos manejan un calendario del proyecto, pero sin embargo los recursos pueden tener ciertas características especiales. Por ejemplo, el equipo obrero quizás tenga, de acuerdo a las condiciones contractuales, un horario diferente, por ejemplo, en este caso, al equipo de interno. Ok, como parte de este módulo vamos a asignarle a los recursos ciertos calendarios basados en sus condiciones de trabajo. Pero antes, fíjense que ya que colocamos la tasa estándar, por ejemplo, de nuestros recursos, okay, a excepción, claro, de los gastos que son estimados después cuando se estén cargando o se le están asignando los recursos de actividades. Pero hay una columna que se llama costo por uso. La columna de costo por uso generalmente se utiliza como un valor que se calcula como parte del uso de la maquinaria cada vez que se utilice. Ejemplo, si como parte, por ejemplo, del uso de las máquinas motoniveladoras, el servicio incluye que después de usar la máquina hay que hacerle un mantenimiento, entonces el costo por uso es ese recargo que se hace por tarea y es un valor único que se calcula aparte de las horas, claro, de uso de la maquinaria. Por ejemplo, si se usaron 10 horas sería 2.000 por 10, serían 20.000 más el costo por uso que sería, por ejemplo, costo de mantenimiento, de lavado, de engrase. Por ejemplo, también son con máquinas, por ejemplo, que requieren algún tipo de pieza desgastable, por ejemplo, como un disco de una máquina de corte. Y aquí entonces vamos a colocarle en la máquina motoniveladoras un costo por uso, por ejemplo, de 30.000 bolívares para efecto de mantenimiento. Igualmente al trompo, aparte de las horas que tengo que pagar de trompo por hora, vamos a colocarle un costo por uso, por ejemplo, de 20.000 bolívares para el lavado del trompo. Ok, cuando se va a hacer la mezcla. ¿Qué otro elemento tenemos acá? Fíjense que quizás este es el que me había quedado pendiente, el costo por uso. Y vamos entonces a revisar las columnas. Tenemos el nombre del recurso, el tipo de recurso que lo clasifica en 3 tipos: trabajo, materiales y costo. Tenemos la etiqueta de material que solamente aplica para los materiales y te define la etiqueta de material que va a acompañar el reporte de materiales. Las iniciales, que se utiliza generalmente es para ordenar. Tenemos grupo cuando son muchos recursos para agruparlos quizás por elementos más con un grupo superior. La capacidad máxima de trabajo que tienen los recursos de trabajo y aplica solamente para el trabajo. Las tasas estándar, cuando es trabajo puede ser por hora, generalmente por hora para la mano de obra contratada y los equipos, y cuando es personal interno involucrado generalmente se puede colocar en semana colocando S o en mes colocando en este caso MS. Los costos unitarios de los materiales que tenemos acá
y la tasa de horas extras que aplican para algunos elementos que tienen una tasa diferencial si trabajan fuera del horario normal, el costo por uso de las máquinas, el método de acumulación de costos por rateo, de esta manera que cuando hagamos aquellos avances parciales del proyecto y aquellas actividades que no se han cumplido, él me hace un prorrateo y me hace un avance también parcial de la parte financiera del proyecto. Y el calendario por el cual se van a regir los recursos de trabajo que hasta ahora se rigen por el proyecto, y vamos a cambiarlo en este caso para que se rijan de acuerdo a sus grupos, ¿no? Vamos entonces una vez a aprovechar para colocarle su calendario. Recuerden que para cambiar el calendario nos vamos a proyecto y cambiar tiempo de trabajo. Fíjense que ahorita el calendario que está base, que está ahorita es el calendario de proyecto. Y nosotros vamos entonces a crear, nosotros vamos a crear un calendario nuevo, y ese calendario va a ser una copia del calendario del proyecto. ¿Por qué me interesa una copia del calendario del proyecto? Porque ya el calendario del proyecto tiene algunas condiciones, como por ejemplo los feriados, que son también que son en común para los otros grupos, y este se va a llamar por ejemplo el grupo de obreros, o por ejemplo el calendario contractual. Aceptar. Fíjense que tenían los mismos feriados del calendario del proyecto, pero la diferencia de ellos es que el horario de trabajo va a ser distinto. Nos vamos entonces a la pestaña semana laboral, detalles, y ellos van a tener un horario de lunes a jueves. Ellos entran a las 7 de la mañana en vez de las 8. Vamos a colocarle 7 de la mañana hasta las 11, y a las 12 hasta las 4 de la tarde. Eso solamente de lunes a jueves. Y los viernes ellos, de acuerdo con el sindicato, van a trabajar solamente mediodía, de las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Fíjense que en la tarde aquí hay una sección de trabajo en la semana, que es el viernes, donde ahí el horario está modificado. Y entonces establecemos entonces primero los días, que sería de lunes a jueves, de 7 a 11 y de 12 a 4. Y el viernes solamente de 7 a 11 de la mañana. Aceptar. Y ya tenemos un calendario llamado obreros. Para guardarlo le decimos aceptar. Abrimos otro calendario para el equipo administrativo. Entonces creamos otro calendario más, pero este va a ser una copia del proyecto, pero va a ser el calendario administrativo. ¿Ok? Aceptar. Fíjense que heredó también los feriados que tiene el calendario global, que es el calendario del proyecto, pero quizás esto acá podemos, fíjense, por ejemplo, vamos a partir de que el horario que maneja el proyecto es el mismo calendario que manejan los administrativos. Así que aquí no habría cambio en cuanto a la semana laboral, porque fíjense que ya es de 8 a 12 y de 1 a 5. Sin embargo, si hubiese modificaciones, la hacemos entonces en esta sección de acá. Aceptar. Y ya tenemos dos calendarios específicos para los recursos. Ejemplo, los operadores de máquina tienen su propio calendario, que es el de obreros, que entonces me va a indicar cuáles son sus limitaciones en cuanto a tiempo. El planificador maneja un calendario, en este caso administrativo. El equipo de obreros también maneja un calendario de obreros. El ingeniero maneja el calendario administrativo, al igual que el gerente del proyecto. El arquitecto, la máquina motoneladora, tiene el mismo calendario del obrero que lo maneja. El trompo también, de los operadores del trompo. El abogado tiene el calendario administrativo. Y por ejemplo estos dos últimos también tienen el calendario administrativo, que sería para el abogado, el analista de procura y el analista de recursos humanos. Inclusive, si estamos a nivel de personas y no de roles, hay personas que pueden tener un calendario también específico donde tengamos definido cuáles son sus vacaciones o algún tipo de permiso donde no va a estar disponible para el proyecto. Ahora fíjense que si completamos la hoja de recursos, lo general de la hoja de recursos, donde tenemos entonces las tarifas, tenemos entonces las tasas de horas extras, el costo por uso de las máquinas, la clasificación, y tenemos los calendarios con los cuales van a regir entonces estos recursos. Entonces esta sería la parte general de cargar la hoja de recursos. Entonces una cosa, fíjense, en situaciones donde hay muchas variaciones de costo por inflación, yo pudiese, por ejemplo, prever algunas variaciones, por ejemplo, basadas en estos precios actuales. Un proyecto que tiene casi un año, es posible que al momento de usar el recurso yo pueda conseguir que no hay variaciones del costo unitario. Yo puedo preverlas como una alternativa, o dejarlas después para considerar una variación del costo del proyecto inicial. Si la quisiera contemplar de una vez para el costo del proyecto presupuestado, vamos a hacerlo por ejemplo por el equipo de obreros. Lo coloco el nombre de recursos, doble clic, y tengo acceso a la ficha de información de recursos. Me voy a la pestaña costos, y fíjense que aquí me dice fecha efectiva, que es la actual. La tasa estándar es 440 y la tasa de horas extra es 520. Yo puedo prever, por ejemplo, que para octubre, a partir del lunes 2 de octubre, tengo un incremento sobre esta tasa. Por ejemplo, un 10%, colocamos 10%. Y observen cómo este hace un cálculo sobre la tasa anterior. Y esta sería la fecha de efectiva, que será a partir del 2 de octubre. Igualmente para la hora extra,
10%. Y observen que también lo haría en este caso para la hora extra y la hora normal. Si en la programación yo utilizaría el recurso, por ejemplo, después a partir del 2 de octubre, los cálculos serían en base a esta tasa vigente a partir de la fecha efectiva que le estoy definiendo acá. Como es una hoja multilínea, puedo definir varias frecuencias de tiempo en las cuales puede cambiar la tasa actual. Entonces, en este caso, recuerden que si quieren ajustar o tomar en cuenta las variaciones de los costos actuales, tenemos entonces la sección de los costos de nuestros recursos. Entonces lo hicimos en el ejemplo de equipo obrero y aquí tenemos nuestra hoja de recursos completa para nuestro proyecto, incluyendo los calendarios de obrero administrativos que creamos en nuestro ejercicio. Entonces tienen la hoja de cálculo de Excel y lo que vamos a hacer entonces es aprovechar entonces la información para cargar nuestra hoja de recursos. Y en el siguiente video vamos entonces a ver cómo le asignamos estos recursos y las cantidades necesarias para cada una de las actividades que vamos a llevar a cabo a lo largo de nuestro proyecto para ir obteniendo entonces algunos costos por entregable, costo por paquete de trabajo y los costos completos del proyecto. Bueno amigos, que tengan un feliz día.